El teatro antes del COVID. Yo tengo la impresión que venimos de un mundo de una velocidad terrible, un vértigo al que estamos sometidos. Eh, Nos instalamos en un mundo que nos obliga todo el tiempo por nuestras sociedades de consumo a no estar en el presente, a no disfrutar el presente. Es más, estamos constantemente trabajando, yendo de una cosa a otra, en un vértigo y en una voracidad terrible. Vivimos con una sensación de simultaneidad de la percepción. Texteamos, vivimos de manera digital, virtual, todo es fragmentario, todo es prescindible, muy propio de estos análisis que se han hecho sobre las sociedades del espectáculo. Entonces, en medio de ese vértigo, de esa velocidad, el teatro resulta, por su propia naturaleza, siempre lo ha sido así, un arte lento. Por más que nos esforcemos por crear estéticas del shock, estéticas de la velocidad, narraciones fragmentarias, narraciones que en un momento dado incorporan las nuevas tecnologías para tratar de acercarse a ese torbellino en el que está envuelto nuestro espectador. Los que nos dedicamos a esto sabemos que nuestros espectadores actuales están en una situación de impaciencia, de tener poco tiempo, tienen incluso en la sala a la mano el celular, están tratando de resolver 5 cosas a la vez, pero sin embargo se dieron un tiempo, se dieron una pausa. Y yo tengo la impresión que el teatro, a fin de cuentas, en estas sociedades utilitarias, vertiginosas, te establecen eso. Es una invitación a una experiencia, a recuperar un sentido comunitario. Aquí estamos los que están trabajando en el escenario, aquí estás tú, espectador, y asistimos, como en los que creen en ello, a una comunión, los que creen en comulgar, los que creen en el encuentro, en la relación, digamos, de la fraternidad. ¿A qué te obliga? Te obliga inevitablemente a tocar una parte y otra, y los que están arriba ante todo. Pero ante todo este sentimiento o este sentido de una pausa, de algo diferente, ¿está hecho de qué manera? ¿De manera única? ¿Por cada función es diferente? ¿Artesanal? No hay manera, cuando se aspira, digamos, en este sentido, a una relativa construcción o una construcción artística, no hay manera de la producción, digamos, repetitiva. Es artesanal, única, y finalmente, ¿qué te llevas? Te llevas un acontecimiento que persistirá en tu memoria. Ahí está. Un poco por eso se hace la constante comparación arte-vida, a fin de cuentas. Es decir, en la vida hacemos todo el tiempo borradores que solo la experiencia a veces te permite entender y no volver a repetir el mismo error. Y acá lo que hacemos es un acontecimiento que nos recuerda aquel famoso poema de Quevedo, donde quedamos como presentes sucesiones de difunto. Es decir, estamos en el tiempo. Y esa es la maravilla que tiene, digamos, o que tienen las artes escénicas. Ese contacto presencial en el tiempo y ese transcurrir donde la palabra misma acontecer en su, digamos, acepción latina conlleva la idea de suceder y tocar, contir. Eh, ¿Y de dónde venimos? Insisto, venimos de un teatro donde, o un tiempo donde la velocidad permitió al teatro que se volviera, al menos las poéticas no adocenadas, un lugar para la pausa, un lugar para la experiencia, un lugar a fin de cuentas para quedarte en ese nivel
de algo que aceptas como único y te sabes un espectador heterodoxo. Claro que están todas las consideraciones pragmáticas de la industria cultural, claro que están todas las consideraciones del PIB, de qué tanto contribuimos o no a finalmente el desarrollo del país, etcétera, etcétera, etcétera. Importante, y el teatro contribuye. Es decir, en ese sentido, no hay como que claro, ante los pragmatistas, ante a la economía de la parametría, hay que argumentarlo todo el tiempo, la necesidad de por qué existimos y demás. Pero en un sentido mucho más profundo, creo que es claro, por más que en esta contingencia y el confinamiento estemos declarados como un producto, un trabajo no necesario, no indispensable, no esencial. A fin de cuentas, en cuanto empezamos a ver a qué responde, a qué necesidad responde de manera profunda el teatro, descubrimos su esencialidad. Tiempos de COVID es un contraste brutal. Para empezar, un arte gregario que necesita de la colectividad, nos mandan a la isla, nos mandan a casa. Estamos en un estado de soledad, cada uno tratando de resolver, por un lado, la tribuna de expresión, que era la escena, y número dos, la economía, el horizonte catastrófico que se nos presenta con las nuevas realidades a las que nos vamos a enfrentar y a una especie de tiempo darwiniano, donde yo no sé si los que van a sobrevivir sean los más aptos, sino más bien los más flexibles por todo lo que se viene encima. Yo veo así digamos, el presente de esta pausa y de esta necesidad de expresión que tenemos, digamos, los artistas escénicos. Un poco como es la costumbre inglesa de que dejan prendido una luz en los foros a sabiendas de que al día siguiente se tiene que encender todo el kilowattaje y que hay que regresar a ese lugar, que en ese lugar ocurren cosas importantes, una energía particular entre los que están en la sala y los que están en la escena. Yo veo esta explosión, digamos, de manera muy positiva en principio. Es decir, por un lado hay una toma de conciencia política, hay una batalla gremial de nuestra comunidad por tratar de incidir en las políticas públicas, por tratar de paliar el desastre que se viene, ante todo porque veo desde el lado de nuestras autoridades culturales una especie de pasmo, una especie de actitud inmediatista, donde contigo en la distancia está bien, es un buen apoyo inmediatista, pero de fondo, para el nivel de la gravedad de lo que viene, no hay un pensamiento, un programa, vamos, no hay interlocutor en última instancia. ¿Y qué hace la comunidad ante ello? Me parece magnífica el haber tomado la intermediación digital para organizarse, para discutir, para hacer controversia, para hablar del futuro material del teatro, de su sentido espiritual, las convocatorias, la respuesta al contigo en la distancia, y ves a todos los chavos haciendo y batallando por no perder ese espíritu. Es como tener la luz encendida de la que hablan los teatros ingleses. Por otro lado, ves a las escuelas a veces hasta rayando en el absurdo terrible de pronto clases de actuación en Zoom donde eh, la voz se va, donde la imagen se pierde, donde de pronto pues el actor, lo puedo decir con toda digamos, de primera mano porque tengo un hijo estudiante justamente y oigo los pleitos feroces contra las ventanas, contra las puertas, contra los objetos, y está trabajando con una pantalla y oyendo a destiempo a su compañero, etcétera, etcétera. Digo, tiene una dosis de
la batalla por no perder el espíritu. Eso me parece muy importante. Ver teatro en vía digital está, digamos, el ver montajes, por una parte, donde digo, para el estudioso, para el preterista, para enterarnos de qué ocurre en otras latitudes, para estar al día de pronto, porque no lo podemos ver todo. Tendríamos que ser como el hombre de la multitud del que habla Edgar Allan Poe, que no es más que el diablo, ese que es ubicuo, que sí puede estar en todo, ¿no? Y en la simultaneidad del tiempo y el espacio. No digo Dios porque no le interesa mucho el teatro, pero digamos, el punto está en que en esa simultaneidad, pues sirve para eso, para enterarnos, para ver, para mantener el espíritu de qué está aconteciendo en otras latitudes. Hay otra variante que es este trabajo que se ha estado haciendo ahora en Zoom, donde vemos a veces la experiencia videada y luego el diálogo. Pues yo la acercaría más a un medio audiovisual, más que a un medio, digamos, escénico, presencial. Está esa otra variante donde se está haciendo en vivo, donde he escuchado argumentos donde se habla, en medio de todo hay un convivio, usando la palabra famosa de Jorge Dubati. Pero está faltando algo en todo esto. Uno arroja una botella al mar desde la isla, solitaria. Pero ¿dónde está la respuesta del otro al tiempo que yo estoy accionando? ¿Dónde está esa sensación que tiene cualquier actor en escena de que el público está respondiendo o no? Segundo a segundo. No en un panel al final, es porque es como una especie de vamos a comentar todos la película, vamos a comentar todos el video. Está muy bien, qué bueno. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar así? Ese es el punto. ¿Hacer o no hacer? El teatro durante la contingencia me parece importante porque a fin de cuentas mantiene el espíritu. Pero habría que ponernos también en una discusión, digamos, más allá de la idea de a falta de pan, tortillas, ¿no? O pues por ahora hacemos esto. Habría que ponernos a discutir de manera más honda los límites, en qué momento se construyen nuevos lenguajes. Y ahí me inspira mucho respeto algunos artistas, algunas reflexiones que ya se estaban dando en el teatro pre-COVID-19 a propósito de los momentos liminales de los lenguajes escénicos. Quisiera ponerlo para aclarar la discusión en en dos preguntas que hacía un poeta, don Rubén Bonifaz Nuño, que le escuché en una ocasión en una conferencia con jóvenes poetas, donde le leyeron un texto, o iban leyendo sus poemas, y él de pronto empezó preguntando, ¿tú a quién le copias? Y el poeta pues se sonrojó, dijo, no, maestro, a nadie, ¿cómo cree? Dijo, no, 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 yo estoy viejo y yo sé, te podría responder también a quién le copio. Pues el otro dijo, bueno, mis demonios familiares son fulano, fulano y perengana. Y luego dijo, y más importante, ¿quién te da permiso para innovar? Por ahí anda, ¿quién nos da permiso para hacer las cosas? Diría yo, por ejemplo, volviendo a nuestro terreno teatral, que un escritor de teatro, un dramaturgo, eh, sabe que puede escribir sin personaje, que puede escribir sin fábula, que puede escribir de manera no dialógica, que puede jalar elementos poéticos, narrativos, periodísticos, etcétera, etcétera. Pero si abandona en un momento dado la performatividad que tienen de por medio las palabras, el conflicto y la acción,
se está saliendo del territorio de la escritura para la escena. Quizá esté haciendo poema, narrativa y otra cosa, crónica periodística, y que eso pueda ser detonador de una puesta en escena, pero ya no está escribiendo para la escena. Un poco diría yo que pasa lo mismo cuando lo llevamos a las artes, digamos, escénicas, en el sentido del presente, en el sentido de la congregación y ante todo en el sentido, digamos, del tocar, pues del estar ahí, del cabalgar el tiempo. Entonces, con una gran diferencia, el que escribe para la escena es desolador y tristísimo pensar que escribimos cuando no hay teatros, finalmente, pero lo podemos hacer en cualquier lugar. El artista escénico solo lo puede hacer con la Grey. Vamos a ponernos en el caso, para abundar en este argumento, de la conversación. Es decir, ahorita tú y yo estamos conversando, pero en Zoom mismo, en los 40 minutos que nos quedan, nos cortarán. Se irá de pronto la señal. Y ante todo, digamos, cita de dos enamorados a través de Zoom, pues digo, volvemos a falta de pan tortillas, nos está faltando un elemento en una especie, si habláramos de sinestesia, nos está faltando tocar, nos está faltando oler, nos está faltando la asociación de los sentidos. Vemos y oímos, sí, de acuerdo, pero no es el abrazo, no es el beso. Formas de sexo, pues bueno, polimórficas si quieres, pero llega un punto en donde en las grandes, digamos, celebraciones solares, ¿qué nos implica? El encuentro, nos implica la conversación, nos implica el poder mirarnos la pupila, el poder tocarnos, la comunión para los que sean religiosos, el encuentro en el templo, la protesta pública, es decir, la necesidad del cuerpo. Alfredo, es un poco como el solitario o la solitaria a veces recurre a la pornografía. No le pongo ningún juicio al asunto. Es decir, pues es una manera de, digamos, librar el naufragio de la incomprensión o de la no compañía, pero no invalida lo otro. La fotografía, el cine fueron lenguajes que se desarrollaron, podríamos pensar, a raíz de otros artes, pero no extinguieron su matriz original. Se independizaron, y yo no diría ni siquiera que es un independizarse, simplemente se desarrollaron formas que en un momento dado fueron liminales y construyeron un lenguaje propio. Posiblemente estos híbridos ocurran lo mismo, pero habrá quien requiera la conversación y el beso y el tacto. Nuestras alas, ¿cómo decirte? Pensar que por el hecho de la vía digital, el, la necesidad de la Grey por reunirse no será más, es estar sometidos al yugo del pensamiento utilitario y del pensamiento pragmático. Yo, yo recuerdo haber leído en el 14 de mayo, es más, ahorita me vino a la fecha, una entrevista que le hacían a los productores, algunos de los principales productores de teatro de la ciudad, de teatro
donde decían, trabajar con un tercio del aforo de una sala es imposible. Dicen, no salen los números, no hay manera. El pensamiento era, y tenían toda la razón, estrictamente económico. Vamos, y les concedo totalmente la razón. Sin embargo, en otros terrenos, si nos ponemos a pensar en esa necesidad espiritual que nutre el teatro, aunque estoy consciente que, como dicen en el Quijote, eh, oficio que no da para comer vale 2 habas, pero pensemos que no solo de pan vive la mujer y el hombre. Hay otras cosas que tiene que responder, a las que tiene que responder el teatro y las artes escénicas en general. Es decir, en la medida en la que no es redituable, en la que nuestro lado pragmático nos hace ver que son empresas quijotescas, no vamos a hablar desde la actualidad de todo esto que nos está sucediendo, de un mundo globalizado en esta pandemia, de una ciudad eh, enloquecida en este regreso, de lo que nos ha ido demostrando esta pausa en nuestra relación con la naturaleza, en nuestra relación con el tiempo. No vamos a hablar de este país en la hora más terrible de su historia en este siglo en función de su economía, de eso que habla el Coneval de los futuros posibles 10 millones de mexicanos en situación de pobreza. Y ante todo volvería a un elemento fundamental, el cuerpo humano. Nosotros somos herederos del siglo que despreció el cuerpo, que lo mandó en los pogroms a los campos de concentración fascistas. Vivimos en un país donde justamente la ausencia del cuerpo es nuestro gran tema. Hay desaparecidos, mes tras mes, 3,000 homicidios en este país, no contando a los que se suman por las cifras del COVID, me refiero homicidios fruto de la violencia mexicana, con tráfico de menores, con infancias ultrajadas, cuerpos ultrajados, con mujeres ultrajadas. ¿Y entonces el cuerpo qué? No vamos a reflexionar en el único lugar que nos da la singularidad artística, que es hablar y tocar y reflexionar sobre el cuerpo, sobre la voz humana, los misterios de la voz humana. Y no se diga sobre las capacidades o la compleja reflexión intelectual y artística que permite, digamos, ese acontecimiento de reunir a un colectivo para construir, como los mandalas, algo que no tiene un valor en sí mismo, que no te vas a llevar como una cosa, como un objeto, que te va a dejar únicamente como un tatuaje, una experiencia, algo que se te queda, que no estuvo bien la obra, que tal, hay que acordarnos del poema de Cavafis, es decir, Ítaca te ofreció un viaje. Si Ítaca te defrauda, no es culpa de Ítaca. ¿Qué te ofreció? Un viaje de aprendizaje. Tu actor te volviste mejor persona, te volviste mejor ser humano. De entrada aprendiste algo esencial que es, sin el otro, no puedo hacer lo que tengo que hacer. Tengo que vivir mi actualidad. No puedo quedarme en la isla. Yo lo que digo por supuesto que digamos, no niego en lo más mínimo que el sentido fundamental de, de cualquier gente que se dedica a esto es preguntarse sobre los límites de su forma, sobre los límites de su lenguaje.
es cuestionar las formas, es cuestionar la tradición, es preguntarnos si realmente es lo único. Estas preguntas que son ontológicas sobre las artes escénicas. Si es, si digamos, los nuevos tiempos, las nuevas realidades, no nos van a obligar a cambiarlo radicalmente, sin duda. Seguramente muchos hallarán maravillas en esa hibridación, pero no va a extinguir insisto, el, el origen. Es como pretender de pronto que frente a esto nunca más volveremos al templo, nunca volveremos a cantar congregados y al hacerle a la persona, o digo, al Altísimo en el que creamos o a la Altísima en la que creamos una alabanza, que nunca más celebraremos juntos con un abrazo el enterrar a nuestros muertos. Son formas inherentes al estar aquí en la tierra. Yo creo que, mira, vuelvo a la primera reflexión en relación al tiempo. Vivimos un vértigo y de pronto es como una locomotora que se estrella contra un paredón, dice López Velarde, el paredón de la historia. Y claro, hay una inercia. Los fierros se retuercen, van, avanzan, echan chispas, etcétera. Hasta que llega un momento donde te detienes obligatoriamente, ya no es siquiera acto de nuestra soberbia de siempre, ¿no? Humana. Nos pusieron un hasta aquí. Y claro, estamos todavía en esa sensación de cómo, tengo que estar, tengo que hacer, tengo que llegar estoy obligado a permanecer, a hablar, a decir, a expresarme, etcétera. Encontré en este tiempo, porque me hizo eco, recordar en Ébano de Kapuscinski. Él cuenta una visita a una aldea donde tienen que hablar con la gente de la aldea. Y entonces empieza a hacer una reflexión sobre el sentido, el paso del tiempo en Occidente y muy concretamente cómo él entiende el tiempo en África o lo analiza en África. Y dice, tenemos una cita en esta aldea. Dice, llegamos y nadie está. ¿Qué pasó? Dice, no podemos preguntar a qué hora es la reunión. Dice, la respuesta es obvia, cuando llegue la gente. Nosotros tendríamos que preguntarnos al abrir nuestras salas, ¿y vendrá la gente? Yo creo que hay que responderlo, si no, no hemos aprendido nada en esta pausa, pues le esperamos. Vamos a tener que combatir por cada espectador. Vamos a tener que hacer las cosas como en el séptimo sello, donde encontramos al caballero jugando ajedrez con la muerte y ganarle la partida, pero ganársela la partida con inteligencia. Yo he visto que se invoca mucho Artaud en estos días por el lugar común del teatro y la peste, pero nada que ver el horizonte que se nos avecina con, con el teatro que describe Artaud. El teatro de Artaud es el teatro pre-COVID-19, antes de las reglamentaciones. Parece esto un horizonte mucho más propio del panóptico del siglo de las luces, de la vigilancia, reglas sobre reglas, reglamentos sobre reglamentos, higiene como un catecismo. Y no dudo que haya quien en un momento dado pretenda, heterodoxamente hablando, tratar de invocar a Artaud bajo la idea de vivir o morir, ¿no? A mí me gustaría pensar más que podemos invocar a los jóvenes
del Decamerón, que rodeados de la peste, con humor e inteligencia, logran conservar el espíritu humano en la necesidad que tenemos la gente de congregarnos, de escucharnos, de oírnos. Y hay que ser pacientes, hay que, como dicen en Veracruz, ver de qué lado más la iguana. Y, ¿qué diría? Claro, no estoy invocando a un espíritu, a un sentido espiritual, que es lo que yo pienso que el teatro, a fin de cuentas, al paso del tiempo nos va enseñando. Sin tomar en cuenta aquello del oficio que no da de comer, pues no vale ni dos habas. Pero para ello requerimos solidaridad, requerimos, a fin de cuentas, cambiar mucho de la mentalidad utilitaria, pragmática, en la que nos hemos movido como gremio en el teatro mexicano. Tendrá que ser colectivo, tendrá que ser solidario, tendremos que aprender muchas cosas diferentes si queremos sobrevivir y cumplir la misión que tenemos en relación con ese fin ulterior que tienen las artes escénicas. Mira, eh, no puedo, no puedo ingenuamente como plantearme utopías en ese sentido, colectivas, pero sí creo que el pensamiento artístico profundo, siempre ha ido a contrapelo de, de la generalidad, que siempre hay una dosis de heterodoxia cuando hay ese pensamiento artístico eh, auténtico, hasta no políticamente correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obedece también a miradas individuales y por tanto a micropoéticas que pueden ser colectivas, pero son digamos, de pequeños sectores. Y quizá juntas establecen esa contra, ¿cómo decirte? Una contrapropuesta, una contrarreflexión, unir contra la corriente, por así decirlo. Yo creo que vamos, y pienso mucho también en estos jóvenes metidos a la maquinaria de la educación, eh, que se vuelve como instrumentémoslos, que no pierdan un instante de su tiempo, aunque estén viviendo en un cuartito y esté sus pobres parientes oyéndolos vocalizar durante 20 horas sin un cuarto al que poder refugiarse todos juntos. Instrumentemos, es decir, velocidad, produzcamos, etcétera. Y si te pones a ver en términos pragmáticos y reales, Netflix y las productoras de series en este país regresarán absolutamente bollantes y fortalecidos y le darán mucho trabajo a nuestra gente de teatro y a nuestros actores, ¿no? Pero a nivel nacional habría que preguntarnos las escuelas, las más de veintitantas escuelas que existen en el país, si estamos trabajando para formar nada más a los cuadros de Netflix, a fin de cuentas, ¿no? Sino que lo primero que tendrán que hacer es sobrevivir, es decir, forjarse una vida digna. Y en medio de ello, es decir, saber que van a contrapelo de toda una corriente y una tendencia. Y entonces habrá siempre quien, o cómo decirte, encuentren a sus conjurados, encontrarán pares que también no estén de acuerdo con únicamente eso. Y entonces ahí es donde entra, digamos, pues realidades en las que están muchos actores, no digo en nuestro país
pues bueno, si de por sí era difícil, se nos avecina una catástrofe, realmente, ¿no? Y hay que ponerlo así de claro. Es decir, es una vacilada lo de Contigo en la Distancia en relación como con lo que viene. Uno esperaría justamente de las autoridades del sector cultural, eh, pues una visión mucho más compleja y una respuesta más importante a lo que estamos viviendo. Eh, pero que decía yo que no es solo, digamos, la realidad de los actores de este país, sino de actores de países de primer mundo, ¿no? Es decir, actores que tienen un oficio, a veces como meseros, como pequeños negocios, a veces trabajo de oficina y demás, y luego se van a hacer lo que consideran fundamental y esencial para su vida. Sí, quedaremos, y lamento enormemente la, la circunstancia actual, porque a fin de cuentas yo pude hacer mi trabajo en buena medida auspiciado por el Estado. Siempre estuve trabajando, digamos, a la par por batallar que no fuera únicamente un subsidio, porque no creo que lo es. Creo que en última instancia se está subsidiando, si acaso, al espectador. He creído siempre me he mantenido como al margen en general del hecho de ser funcionario público. He tenido muchas posibilidades de trabajar en la función pública, pero he creído más en las iniciativas privadas, individuales, en los pequeños grupos. Y fue la razón, digamos, del trabajo alrededor del milagro y antes de otros grupos o colectivos de artistas a los que pertenecí. Es decir, lamento mucho el que estemos perdiendo tantas posibilidades ahora que hay tanta gente nueva y tanta gente joven. Simplemente ver lo que ha ocurrido con el FONCA y con prácticamente en todos los ámbitos donde ha estado metiendo, digamos, la, la 4T sus mecanismos de reforma a la cultura. Es como el ejercicio de la barbarie, a fin de cuentas. Pero en medio de eso, ¿qué queda? Es decir, siempre siempre habrá nuevos jóvenes. No será la corriente, pero sí la contracorriente. En ese sentido, soy optimista ante eso. Primero tienen que sobrevivir, tienen que vivir de algo. Tienen que hacer valer sus al menos dos habas para ir llevándola, ¿no? Y pensar que se puede vivir de manera digna. Pero se tendrán que juntar con otros conjurados, hallarán nuevos directores, hallarán gente que crea que las cosas pueden ser diferentes. Y el arte es el terreno para eso. Si no, ¿para qué? Para responder de igual manera que lo plantea la repetición mecánica de la industria en este país, sin, que requiere de conciencia, que requiere de nuevas narrativas, que va a requerir de un enorme ejercicio de disidencia. Tengo fe en eso. Paciencia, paciencia. Creo que tendremos que proceder con, digamos, yo que estoy trabajando en un espacio escénico, con una, digamos, organización, diría, matemática en relación al darle seguridad al público, que se aventure, que tome el riesgo de regresar a congregarse bajo las reglas que están. Pero los que hacemos allá arriba, protegiéndonos, siendo muy conscientes, muy organizados,
los que estamos en esa disposición a volver al escenario, tendremos que recordar para romper como ¿cómo romper? Esa es la gran pregunta, ¿cómo romper, digamos, la reglamentación sobre reglamentación sin que invoquemos riesgos innecesarios y absurdos en este momento? Porque el dolor y la muerte es real. Eh, Conocidos, amigos, están perdiendo gente. ¿Cómo frente a ese dolor real lograr en nuestros escenarios refrendar la singularidad de la escena? Recordarle al público por qué es necesario, por qué fue importante el que haya tomado el riesgo de sentarse, así sea a 3 metros del siguiente espectador, así hayan sido 10, 15, 20, 30 personas, ojalá. A ver un acontecimiento escénico y recordar que cosas a veces bien pensadas, inteligentemente trabajadas, deben conllevar esa idea de que la razón es una pasión y resultar emocionantes, heterodoxas, diferentes. Y ante todo eso, paciencia, acordarse aquello que cuenta, decía yo, Kapuscinski en Ébano, de que algún día la aldea llegará y hay que estar listos para recibirla.